Hay historias que nacen en la imaginación y otras que nacen en lugares donde jamás deberíamos mirar. Stranger Things siempre pareció una serie de fantasía, un homenaje a los 80, a los monstruos, a los poderes psíquicos y a los niños enfrentándose a lo imposible. Pero detrás de cada escena, detrás de cada criatura, se esconde algo más oscuro, algo más real. Porque los hermanos Duffer no inventaron el horror desde cero. Ellos tomaron fragmentos de documentos desclasificados, rumores militares, testimonios borrados y teorías conspirativas tan turbias que nunca fueron aclaradas. Historias sobre experimentos secretos, portales que nunca debieron abrirse y niños usados como armas vivientes por el propio gobierno de los Estados Unidos. Todo eso, todo lo que en la serie nos parece fantástico, está inspirado en experimentos que sucedieron realmente o que muchos aseguran que ocurrieron y fueron encubiertos. Hoy no vamos a hablar del lore oficial, hoy vamos a entrar en la parte que no te cuenta Netflix. La parte donde la ciencia, la conspiración y el terror se mezclan y donde la línea entre la ficción y la realidad se vuelve tan fina que cuesta saber cuál de las dos da más miedo. Damas y caballeros, esta noche sean bienvenidos a la verdad detrás de Stranger Things. Hay un detalle que la mayoría de la gente no sabe. Antes de que Stranger Things existiera, el gobierno de Estados Unidos ya había intentado crear a Eleven en la vida real. En los años 50, la CIA lanzó un programa llamado MK Ultra. No era ficción. Era un proyecto real, documentado, probado y tan oscuro que terminó siendo investigado por el Congreso décadas después. Bajo la dirección de Sidney Gottlieb, un químico brillante pero desequilibrado, la CIA buscaba manipular la mente humana, romper la voluntad, borrar recuerdos, implementar ideas y crear personas capaces de obedecer órdenes sin cuestionar. El método era tan brutal como perturbador. Drogas psicodélicas administradas sin consentimiento, electroshocks en niveles ilegales, aislamiento sensorial durante horas o días y lo peor, niños y jóvenes utilizados como sujetos de prueba bajo la excusa de terapia experimental. Cuando los documentos se desclasificaron en los 70, revelaron que muchos informes habían sido destruidos. Lo que quedó apenas alcanza para imaginar la magnitud del horror. Y acá es donde entra Stranger Things. Los hermanos Duffer no lo ocultaron. El Dr. Brenner está inspirado en Sidney Gottlieb, el arquitecto del MK Ultra. El mismo peinado prolijo, la misma fealdad, la misma obsesión por crear habilidades psíquicas. El laboratorio de Hawkins no es una invención fantástica. Su estética, sus instalaciones, su metodología son un espejo de las prácticas del MK Ultra. La privación sensorial, idéntica a la escena donde Eleven entra en un tanque para encontrar al Demogorgón. Experimentos con niños, el programa MK Ultra reclutó menores en orfanatos, hospitales y centros psiquiátricos igual que Brenner. Entrenamiento psíquico, Gottlieb buscaba desarrollar percepción extrasensorial. Brenner replica esos procesos con Eleven y otros niños numerados. En MK Ultra intentaban crear vínculos falsos entre sujetos y agentes. En la serie, Brenner se convierte en la figura paternal autoritaria de Eleven. Eleven no es simplemente un personaje poderoso, es la representación directa de lo que MK Ultra intentó construir. Una mente capaz de romper barreras, incluso las de la realidad. Cada vez que en la serie vemos pruebas, gritos ahogados, cámaras, pasillos blancos y científicos tomando notas, no estamos viendo ciencia ficción. Estamos viendo la dramatización de experimentos que realmente ocurrieron y que todavía generan debate, encubrimiento y silencio. En Stranger Things, MK Ultra es el primer eslabón, la raíz de la historia. El comienzo del camino que terminará abriendo portales, despertando monstruos y creando seres como Eleven y Henry Creel. Pero si MK Ultra fue perturbador, lo que vino después directamente roza el terror. Porque muchos investigadores aseguran que cuando el escándalo explotó y la CIA tuvo que frenar el proyecto, los experimentos no terminaron, simplemente se mudaron. Y así nace otra de las teorías conspirativas más oscuras de la historia de los Estados Unidos, el Proyecto Montauk.
En una base militar abandonada en la punta de Nueva York, supuestamente se llevaron a cabo experimentos que mezclaban control mental, psicoenergía, viajes en el tiempo y algo todavía más inquietante, el uso de niños para abrir portales a otras dimensiones. Sí, suena absurdo, suena irreal, pero eso fue exactamente lo mismo que Stranger Things tomó para convertirlo en el corazón de la serie. Según denuncias recopiladas en libros y testimonios, los científicos buscaban ampliar la mente humana hasta niveles no naturales. Utilizaban un dispositivo conocido como la silla de Montauk, donde un niño psíquico se conectaba a máquinas que amplificaban sus pensamientos. Lo que ese niño imaginara podía tomar forma. Y en ese 1983, supuestamente, un chico creó una ruptura en el espacio-tiempo abriendo algo parecido a un portal. Documentos oficiales nunca confirmaron nada, testigos fueron desacreditados y la base quedó clausurada. Todo lo que pasó allí quedó encubierto bajo un silencio incómodo, demasiado incómodo. De hecho, Stranger Things originalmente se iba a llamar Montauk. Así de evidente es la conexión. Y si miramos la serie, todo encaja de forma escalofriante. El laboratorio de Hawkins, representación televisiva del laboratorio de Montauk. Los niños numerados, niños psíquicos usados como armas, igual que en el testimonio del proyecto Montauk. La sala donde Eleven entra en trance es una copia de la silla de Montauk. El portal del Upside Down, inspirado en el supuesto portal abierto por un niño psíquico en la vida real. Y luego tenemos al Demogorgón. Muchos conspiracionistas aseguran que Montauk materializaba las pesadillas de los sujetos de prueba. El caos, las brechas, las interferencias electromagnéticas, todos efectos mencionados en el mito de Montauk. Y acá la tensión se dispara, porque Montauk conecta directamente con algo todavía peor, con el origen mismo del terror dimensional. Porque según la teoría, Montauk no fue un experimento creado desde cero, fue la continuación de un proyecto todavía más prohibido. Así que seguiremos descendiendo aún más en este oscuro círculo infernal de proyectos oscuros. Un proyecto que involucraba a un barco de guerra que desapareció en pleno océano. Antes de que existiera Hawkins, Eleven o el Upside Down, ya había ocurrido algo que nunca debió suceder. Todo comenzó en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando la Marina de Estados Unidos intentó volver invisible a un barco de guerra, el USS Eldridge. Oficialmente, la meta era simple, evitar que los submarinos enemigos lo detectaran por radar. Pero según la teoría conspirativa, la tecnología empleada no solo manipulaba campos electromagnéticos, sino que también el espacio y tiempo. Y eso fue el origen del terror. El 28 de octubre de 1943, testigos en el puerto de Filadelfia dijeron ver algo imposible. Una neblina verde envolviendo al barco, chispas eléctricas y luego un silencio absoluto. El USS Eldridge desapareció por completo. Se desmaterializó. Minutos después, dicen que reapareció en Norfolk a más de 500 kilómetros. Otros testimonios aseguran que el barco reaparecía y desaparecía como si estuviera parpadeando entre realidades. Cuando finalmente volvió a Filadelfia, la historia se volvió grotesca. Algunos tripulantes estaban fusionados con el metal del casco. Otros habían perdido la noción del tiempo, mientras que otros simplemente no volvieron. Y varios quedaron completamente insanos, balbuceando sobre oscuridad, vacíos y otros lugares. Un experimento militar que, según la teoría y la leyenda, había abierto sin querer una brecha hacia una dimensión desconocida. Una primera grieta. Y acá es donde todo se vuelve a unir. Muchos conspiracionistas sostienen que los científicos involucrados en Filadelfia fueron trasladados décadas después al proyecto Montauk, donde continuaron investigando los efectos del Eldridge. Y enganchando de nuevo con la serie, uno de esos hombres sería nada más y nada menos que el padre del Dr. Brenner, quien le habría revelado a su hijo secretos del experimento en su lecho de muerte.
Así que en Stranger Things, la dimensión X, introducida en los últimos materiales de la serie, comparte elementos con la teoría del experimento Filadelfia, un lugar que existe fuera del tiempo. El Upside Down funciona como un ecosistema paralelo, alterado por una brecha, igual que el Eldritch habría abierto una grieta temporal. Mientras que Henry Creel, o Vecna, que es el villano, es lanzado hacia una dimensión hostil tras un evento de energía psicoespacial, muy parecida a lo que describen los testigos del experimento real. Y el propio Dr. Brenner utiliza ese conocimiento prohibido para replicar las condiciones extremas en su laboratorio. En pocas palabras, para resumirles, el proyecto Filadelfia es la semilla del horror dimensional que Stranger Things convierte en ficción. Los portales, las fuerzas electromagnéticas, las desapariciones, las distorsiones del tiempo, todo eso aparece primero en el USS Eldritch. Pero ahí no termina, porque si Filadelfia abrió una puerta, Montauk intentó cruzarla. Y en la serie, Hawkins paga el precio. Pero lo que llama mucho la atención en Stranger Things, sin duda alguna, es Vecna, el villano definitivo. La mente detrás del caos, el ser que controla la mente, quiebra cuerpos y extiende el terror desde otra dimensión. Pero lo inquietante es que su origen no es solo ficción, es la síntesis de décadas de conspiración, experimentos ilegales y secretos militares. En la serie, Henry Creel, o sea Vecna, nació con habilidades psíquicas. Podía manipular objetos, torturar mentalmente a personas y sentir una conexión con otras dimensiones. Esto llamó la atención del Dr. Brenner, quien lo convirtió en su primer gran experimento. Ahora, si prestamos atención, esto es exactamente lo que se describe en el proyecto Montauk. Los testimonios del supuesto niño psíquico de Montauk hablaban de un menor con habilidades mentales extremas, criado y controlado por científicos del gobierno, capaz de abrir portales con su mente y mentalmente inestable por los experimentos. ¿Les suena? Es Henry Creel antes de ser Vecna. Pero hay algo más. La teoría conspirativa del experimento Filadelfia habla de una dimensión desconocida, inaccesible, donde el tiempo funciona distinto. Un lugar hostil, oscuro, aislado. Cuando Eleven envía a Henry al vacío con sus poderes, él no muere. Cae en una dimensión paralela. Supuestamente la dimensión X, la misma zona fuera de la realidad que tantos testigos del Eldritch describieron como un lugar de oscuridad viva. Y ahí, atrapado entre energía, caos y una realidad que no responde a las leyes humanas, Henry se transforma en Vecna. Un ser deformado por la exposición a un entorno que no está hecho para la vida humana. Un monstruo moldeado por la misma clase de fuerzas que, según la teoría, afectaron a la tripulación del USS Eldritch. El MK Ultra aporta a la base psicológica del villano. Manipulación mental extrema, aislamiento sensorial prolongado, intentos de crear armas humanas, niños tratados como proyectos militares. Henry Creel es el sujeto cero. El primer intento de Brenner por replicar lo que el MK Ultra nunca logró completar. Una mente humana superpotenciada, maleable y explotable. Pero salió mal, muy mal. En la vida real, MK Ultra terminó con traumas irreparables en personas destruidas mentalmente. En la serie, ese error toma forma física, se convierte en un monstruo que regresa para destruir todo. Supuestamente Vecna es el error final, sí, pero su origen no es sobrenatural. Nace porque las instituciones que deberían proteger a los inocentes se obsesionaron con romper los límites de la mente y del espacio-tiempo. Ahora, juntemos todo lo conspirativo. MK Ultra, control mental. Montauk rompe la realidad. Filadelfia abre dimensiones. Y el resultado lógico es Vecna. Un experimento fallido, un arma que nunca debió existir, la criatura que nace cuando la ciencia cruza las líneas que jamás debieron cruzarse. Y acá es donde Stranger Things deja de ser solo una serie y empieza a sentirse demasiado real. Porque en MK Ultra no solo experimentaban con drogas de privación sensorial, había un objeto final, uno que aparece disfrazado en toda la primera temporada de la serie.
Los documentos desclasificados muestran que buscaban crear agentes capaces de controlar mentes, resistir interrogatorios, manipular recuerdos e incluso desarrollar habilidades anómalas. Obviamente, nunca lo admitieron de manera directa, pero los reportes de resultados inesperados y cambios perceptuales profundos son demasiado inquietantes. Y al final, lo más perturbador no es lo que logró MKUltra. Lo realmente inquietante es lo que nunca admitieron haber intentado. Stranger Things nos muestra a Eleven escapando, liberándose, luchando contra el monstruo. En la vida real, los sobrevivientes de MKUltra nunca tuvieron ese final heroico. Muchos quedaron con traumas irreversibles, otros jamás supieron que habían sido parte del experimento y algunos simplemente desaparecieron de los registros. Y ahí está la línea más siniestra entre la ficción y la realidad. En la serie, el monstruo viene del otro lado. En MKUltra, el monstruo estaba a cargo del proyecto. Así que la próxima vez que vean a Eleven abrir una puerta con la mente, recuerden esto. No es solo una escena icónica. Es un eco suavizado de algo que realmente pasó y que tal vez nunca terminó. ¿Y ustedes, mis queridos amigos, qué opinan? ¿Conocían estas teorías conspirativas? ¿Conocen otras que estén relacionadas con la serie? Y si les gusta este tipo de videos analizando la realidad detrás de la ficción, háganmelo saber y lo podríamos hacer con otras series o películas. ¿No creen?